celebrado en las sesiones del 26º Congreso SPARC que teníamos previsto celebrar con el patrocinio de la Junta de Andalucía en la Sierra de las Nieves a mediados de primavera, pero que, bueno, por las circunstancias que todos conocemos, debió suspenderse y que por acuerdo reciente del Consejo, que compartiremos con la Asamblea de Europarc España, pues tenemos previsto celebrar presencialmente en cuanto sea posible. No vamos a decir fechas, cuando sea posible, porque lo que tenemos claro es que nuestro congreso tiene que ser presencial, más aún con el congreso que teníamos previsto, muy enraizado en el territorio, en contacto y moviéndonos por los municipios de la comarca de las Sierras de las Nieves y de su parque. Y así haremos también allí la ceremonia presencial de la entrega de estos premios. Pero nos parecía importante encontrar este momento de encuentro como adelanto, porque tampoco queríamos posponer por más tiempo la difusión y la presentación de los premios de experiencias innovadoras. Creo que prácticamente cuantos estáis conectados a este webinario conocéis a Europarc España, pero en fin, para aquellas personas que no la conocen o tienen menos noticias, yo quería recordaros que Europarc España, que ahora tengo el honor y la responsabilidad de presidir en este periodo, es desde 1993, en el año en el que se funda, pues la organización, creo, más importante, profesional y técnica para la gestión y la ordenación de los espacios protegidos, para el debate, para la presentación, para compartir y para proponer líneas de acción para el progreso de nuestras áreas protegidas. Europarc España cuenta también con el soporte importante científico y con el amparo académico de la Fundación Fernando González Bernaldez para las áreas protegidas y forma parte, desde su constitución, de la Federación Europarc, la Federación Europea, con una presencia muy activa. De hecho, Marta Mújica, que es nuestra directora de la oficina técnica, es miembro del Consejo de la Federación Europarc, representando a las secciones que integran la federación. Europarc, en este momento, Europarc España integra a todas las administraciones autonómicas con competencia en espacios protegidos y también algunas administraciones locales con competencia en esta materia, como son las Diputaciones Forales Vascas, la Diputación de Girona y la Diputación de Barcelona, y dos cabildos insulares canarios, el de Tenerife y el de Gran Canaria. Europarc viene trabajando desde sus inicios, y quiero recordar aquí que probablemente esté con nosotros a nuestro presidente honorario, Antonio López Lillo, a través de una serie de programas estratégicos plurianuales. El último, que estamos cerrando en 2020 y que estamos evaluando en este momento, gracias en buena medida a la contribución de los miembros y de muchos técnicos que estáis participando en un proceso de encuesta, respondiendo a las preguntas que para esta evaluación os solicitamos desde la Oficina Técnica de Europarc. Como digo, funcionamos con estos programas. El de 2020 o el que finaliza en 2020 es el programa Sociedad y áreas protegidas para el bienestar humano, que quería justamente poner el énfasis en ese sentido, en la integración, en la contribución de las áreas protegidas a la sociedad y a los territorios de los que forman parte, y fruto de ese programa de sociedad y áreas protegidas se generó la plataforma para sociedad y áreas protegidas, una plataforma que, más allá de los miembros de pleno derecho que integran nuestra asamblea, que forman parte de Europarc, quería abrirse a otras entidades públicas y privadas que tienen compromisos y que tienen complicidad con la tarea que inspira el funcionamiento de Europarc España. Y en ese sentido se han incorporado ya dos ayuntamientos, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de Valencia. Bueno, y se está en contacto y avanzando para que otras entidades, como la entidad del Área Metropolitana de Barcelona y otras, puedan incorporarse a esa plataforma que lo que pretende es establecer vínculos, canales de comunicación y de cooperación con entidades públicas y privadas implicadas con nuestras áreas protegidas. Justamente en ese programa de sociedad y áreas protegidas y en esa plataforma se introducen estos premios que intentan galardonar, reconocer experiencias inspiradoras
y hoy estamos en la entrega de los premios de la segunda edición. La primera la conmemoramos en nuestro recordado 25º Congreso en el Parque Nacional de Picos de Europa. Como digo, volveremos sobre ellas, esperemos que muy pronto, con salud y juntos en Sierra de las Nieves, pero como digo, hoy hacemos este acto para presentar, para debatir esas experiencias innovadoras. Yo, como presidente en este periodo, casi pronto ya presidente en prórroga, ¿no? Porque tendremos que renovar nuestro consejo cuando sea posible, coincidiendo con ese próximo congreso. Quiero agradecer a cuantos han participado, porque han sido muchas las participaciones. Ahora daremos la palabra a Marta, que va a coordinar el acto, y a Carles, que es el coordinador de la Comisión de Dinamización del programa, a cuantos han participado, y desde luego felicitar a quienes han sido premiados, porque vais a ver que son experiencias medulares de grandes y de pequeñas organizaciones, de administraciones públicas y de entidades privadas, que creo que se sitúan en los retos fundamentales que tenemos para el futuro, para la mejora de nuestras áreas protegidas, integradas en sus territorios y actuando en complicidad y en sinergia con la sociedad que las habitan. Por mi parte, nada más. Bienvenida, un abrazo muy cordial a todos y cedo la palabra a Marta Mújica. Muchas gracias, Rafa. Solamente dos cositas para dar paso ya al acto en cuestión. Primero, anunciaros que se va a grabar este seminario. Si alguno tiene alguna dificultad con el asunto, pues tendría que quitarse la cámara, pero el uso será interno y bueno, así queda constancia de esta reunión. Y la segunda cuestión que os quería decir es que vamos a utilizar el chat para plantear las cuestiones lo más concretas que podáis, por favor, a los ponentes. Podéis utilizar a lo largo de toda la sesión. Nosotros también iremos colgando algunos enlaces para ampliaros alguna información y, en definitiva, utilizaremos el chat para, en los minutos que nos queda al final de la sesión, pues plantear las preguntas a los ponentes que queráis. Así que nada más de momento. Paso la palabra a Carles Castell, coordinador de la Comisión de Seguimiento y Dinamización del Programa Sociedad y Áreas Protegidas. Muy buenos días, gracias Rafa, gracias Marta y a todas las personas que esta mañana de viernes os habéis conectado, esta fría mañana. Espero que estéis todos y todas muy bien repartidos y repartidas por toda la geografía y bueno, deseando esto, poder vernos muy pronto en persona, tocarnos, abrazarnos y compartir estos momentos tan fantásticos que son los congresos y los actos presenciales que se organizan desde hace tantos años desde Europarque España. Como decían, pues Rafa, nos hubiese gustado poder hacer un acto, se va a hacer, pero mientras tanto pues es importante, ¿no? Que no se pierda este hilo conductor de lo que han significado los premios y del impacto que han tenido y que van a tener. En este sentido, pues quiero empezar agradeciendo pues a los verdaderos protagonistas, que son los equipos, las personas que han desarrollado los 68 proyectos que se han mandado esta segunda edición del premio. Un éxito, han sido del orden de 15 más que en la primera edición, si no recuerdo mal, lo cual ha sido una satisfacción, yo creo, para todo el mundo. Repartidos, como sabéis, en 3 categorías, 22 en categoría de miembros de Europarc, las administraciones públicas a las que se refería Rafa, pero nos satisface especialmente, creo, ¿no? por la voluntad que tiene el programa de sociedades protegidas de abrirse a la sociedad y de integrarse en el conjunto de actores. Hemos recibido 39 proyectos a los premios de la candidatura de no miembros, lo cual de verdad que es un placer ver cómo vamos tejiendo estas redes y estas complicidades con agentes de todo tipo, privado, del tercer sector, administraciones que no forman parte de Europarc España, y creemos que esto es importante porque fortalece muchísimo la estructura y es lo que nos va a dar músculo y capacidad para seguir creciendo. Y 7 proyectos en la categoría específica que, como sabéis, existía de cambio climático, y para este premio, para el cual hemos contado con la colaboración de la Fundación Biodiversidad en el marco del proyecto Coadaptación
2021. También ha sido una satisfacción comprobar cómo, a pesar de que hay siempre, ¿no?, temas y temáticas y problemáticas que se atacan porque hay una más experiencia o porque son prioritarias, pues como digo, ha sido un placer comprobar que se han presentado proyectos en las 8 líneas del programa, lo cual también significa que se va avanzando, en algunas líneas más rápidamente, en otras más lentamente, pero que vamos avanzando en todas y cada una de ellas, ¿no? Y algunas, como por ejemplo la de gobernanza, que siempre era, ¿no?, una asignatura pendiente en cada programa de los anteriores de Europark España, ¿no? Eran estos aspectos complicados, ¿no?, de avanzar en nuevas fórmulas de gobernanza, en abrirse a nuevos actores. Esta vez hemos recibido muchísimos proyectos interesantísimos en el marco de la gobernanza. Dejadme, antes de dar paso ya a la presentación de los proyectos, dar las gracias en primer lugar y como siempre a la oficina técnica, que ha hecho un trabajo extraordinario en la recepción, en el análisis, en la clarificación de cuáles eran, ¿no?, los criterios que eran los que habían las bases y cómo se tenían que evaluar los proyectos, con lo cual han hecho muy fácil para las personas que hemos tenido el placer de poder leer los 68 proyectos y que básicamente somos los miembros de la Comisión de Seguimiento y Dinamización, y que dejadme en un momento que los nombre porque creo que el trabajo es importante. Ahí está Marta Rozas, como siempre, José Farina, que ha escrito hoy diciendo que nos daba imposible conectarse, pero siempre le tenemos ahí. Paco Cantos, que me parece que está conectado, Hermelindo Castro, José García Cabello, Carlos Montes, de la Fundación Fernando González Bernaldez, y Rafa Mata. Yo creo que es un grupo muy diverso, con unas miradas complementarias, y estoy convencido que a pesar de que solo puede haber los ganadores y las menciones que hay, que son muy justas, porque son grandes proyectos y que desgraciadamente muchas otras iniciativas que también merecían seguro un reconocimiento en forma de mención o de premio no ha podido ser porque ha habido una gran afluencia de proyectos, pero como sabéis, todos y cada uno de los proyectos pasan a formar parte, ¿no?, de este compendio de buenas prácticas que tenemos en la página web asociada al programa Sociedad y Áreas Protegidas, y por tanto seguro que va a haber difusión de todos los proyectos. Son experiencias magníficas, muy inspiradoras, como dice el título de los premios, y por tanto os animo, más allá de que hoy discutamos y comentemos los premios, que echéis un vistazo y que tengáis siempre, ¿no?, en mente de que cuando tenéis algún problema que resolver o algún proyecto que atacar en vuestros espacios protegidos, pensad siempre que tenéis experiencias fantásticas que os van a inspirar y os van a dar la oportunidad de seguir algunas experiencias que han sido muy, muy exitosas y que tenéis en la web del programa. Sin más, empezamos brevemente con la jornada, dando paso al premio en categoría general, que tenéis en el chat, supongo ahora ya el enlace para verlo. El premio en categoría general, ha sido para implementación de medidas para compatibilizar la agricultura con la conservación de aves esteparias en cepas de Castilla-La Mancha. Podéis ver la ficha del proyecto en el enlace que se ha colgado en la web, y sin más, pues felicito y paso la palabra a Félix Romero, director general de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha. Adelante, por favor, Félix, cuando quieras. Félix, ¿tiene el micro activado? Ahora sí. ¿Por algún momento me escucháis? Ahora te escuchamos. Por algún momento me decía que el host no me dejaba activar el micro. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlas. Muchísimas gracias, Marta, y muchísimas gracias, Rafa. Buenos días a todas y a todos. Y bueno, muchísimas gracias a Europark España y a todas las personas que hacéis posible pues que esta organización funcione, esté viva y bueno, pues sea de alguna manera el estandarte, ¿no?, de lo que representa pues toda esa red de espacios protegidos que tenemos en España y por extensión en toda Europa con el propio Europark.
europeo. Yo no sería honesto si no empezase diciendo que este premio indudablemente se debe exclusivamente al buen hacer, al buen trabajo, al compromiso del equipo técnico que está en esta dirección general, encabezado por Antonio Aranda y seguido y apoyado con todo su equipo, con Rafa Cubero, mi predecesor, el anterior director general con quien se fraguó este proyecto, Miguel Ángel Rubio y, en definitiva, todas las personas que están trabajando en Red Natura 2000, ¿no? en Castilla-La Mancha. Creo que es a ellos a quien verdaderamente va el premio por todo su empeño y su esfuerzo en intentar compatibilizar lo que es la conservación con, de alguna manera, bueno, pues esta necesario diálogo y necesaria interpretación de lo que es la conservación biológica de la mano de actividades pues, que sabemos que son intensivas, que suponen una merma del espacio vital, del hábitat de determinadas especies y que nos lleva directamente a tener que dialogar y buscar escenarios de encuentro, ¿no? con el ser humano en todas sus facetas, digamos, de actividad económica, ¿no? generalmente, y otras quizá no tanto económicas, pero que sí que tienen un impacto en el medio natural. Por lo tanto, yo creo que lo honesto es, como representante del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, reconocer que el trabajo es el de ellos. Nosotros hacemos, lógicamente, nuestra esa filosofía, porque evidentemente es la línea en la que creemos que tenemos que avanzar. Y es más, yo cuando me incorporé aquí como director general hace apenas un año, pues vi, me explicaba Antonio Aranda, me explicaba este proyecto que, como digo, se había fraguado incluso en lo que era entonces la Consejería de Agricultura. Ahora nosotros, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, se emplaza en la nueva Consejería de Desarrollo Sostenible que se creó en esta nueva legislatura. Pero cuando Antonio me explicaba este proyecto, para mí fue fantástico entender e identificar que de alguna manera se estaba intentando hacer en Castilla-La Mancha lo que creo que sin duda alguna es el futuro. Es decir, tenemos que hacer que los agricultores, los ganaderos, los cazadores, los selvicultores, además de producir lo que ellos quieren producir y a lo que ellos se dedican, pues tienen que producir biodiversidad y tienen que producir espacios donde la ecología funcione más allá de su propia actividad económica. Y en ese sentido es en el que, bueno, yo creo que el ejemplo de estas medidas, de este proyecto en concreto, ¿no? de la implementación de medidas en las cepas de aves esteparias en Castilla-La Mancha, pues viene a demostrar que efectivamente se puede producir pues un producto para el mercado, para la economía y al mismo tiempo biodiversidad. El gran reto, la gran dificultad, y es una de las cosas en las que yo creo que tenemos todos que seguir ahondando, es en cómo somos capaces de compensar, cómo somos capaces de cuantificar y compensar esos servicios ecosistémicos que necesariamente tienen que ir de la mano de una gestión que llamemos sostenible de ese territorio, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo con esta medida, con un pago compensatorio. Luego Antonio Aranda explicará en detalle, no quiero entretenerme en eso, pero indudablemente estamos en el momento, en el siglo adecuado, en la década adecuada del siglo y además precisamente, como Rafa decía al principio, ¿no? en el momento de la crisis en el que nos encontramos, donde todos estamos reflexionando mucho individualmente y donde a nivel europeo además nos viene un programa de recuperación económica donde la biodiversidad se entiende como esencial para la recuperación y para ser más resilientes en el futuro, pues ahora tenemos la grandísima oportunidad de crear los instrumentos, la filosofía, el saber hacer y verdaderamente inocular en la sociedad, tanto, digamos, una sociedad, digamos, más alejada del medio natural, como aquellas personas, esa parte de la sociedad que sí que vive en el medio rural, que sí que está desarrollando su actividad en el medio rural, inocular, como digo, el concepto de que la biodiversidad es fundamental, que sin ecología no hay vida, que todo lo demás es secundario si no conservamos los ecosistemas y que entre todos tenemos que buscar la fórmula de poner en valor esa parte, digamos, más intangible que de otra manera, bueno, pues se hace muy difícil, ¿no? En el día a día, y todos los que estáis aquí estáis vinculados de una u otra manera a la gestión de la naturaleza y los espacios, se hace muy difícil explicar por qué ampliamos un espacio natural, por qué incrementamos la Red Natura 2000,
si lo único que ellos perciben son limitaciones, ¿no? Tenemos que seguir siendo muy creativos en generar una economía verde, una economía basada en ese valor, en ese capital natural que existe. Para eso tenemos que seguir educando a la sociedad, tenemos que trabajar con esas personas que son actores económicos locales y tenemos que poner en la agenda pues, el valor de esa biodiversidad, de esa ecología, de esos hábitats, con esa contabilización del capital natural y hacer que, bueno, pues que se incorpore, ¿no?, en las políticas, se incorpore en la contabilidad económica para verdaderamente avanzar más rápidamente en conservación biológica. Yo quería simplemente introducir esa idea, ese concepto que me encuentro en el día a día, digamos, en esa situación de ansiedad por avanzar en esa solución, que creo que nos facilitaría a los que estamos trabajando en conservación del medio natural, nos facilitaría más nuestra proyección hacia la sociedad. Y luego, por otro lado, también quería mencionar que, como sabéis, a nivel mundial pasa y pasa también en Europa y en España. Si bien la biodiversidad la tenemos a día de hoy más o menos encauzada, ¿no?, en cuanto a estabilización, conservación y mejora, ¿no?, de las poblaciones de distintas especies, de determinados ecosistemas, en aquellos espacios que están protegidos, en aquellos espacios naturales, ya sean parques naturales, parques nacionales, con carácter general, ¿no?, y sobre todo en espacios de Red Natura 2000, ahí sabemos que bueno, pues que tenemos unas especies, unos indicadores y que la cosa más o menos está estabilizada o crece. Donde sí que se produce pérdida de biodiversidad es precisamente en aquellos espacios que no están protegidos. Y ahí también, de alguna manera, mi reflexión en este foro, también para dejarlo digamos, en la mesa, ¿no?, en el foro de Europark, con la idea de que quizá tenemos también que tener muy en cuenta que el futuro y la calidad de los espacios protegidos pasa por lo que está pasando fuera de ellos. Y la biodiversidad, al final, no entiende tampoco de fronteras si el espacio está protegido o no, y buena parte de esa pérdida de biodiversidad se produce fuera. Por lo tanto, los conceptos de conectividad, de infraestructura verde y de empezar a trabajar con otros parámetros u otros escenarios, como los sistemas de alto valor natural, sistemas agrarios de alto valor natural, etcétera, ¿no?, e interconexión, es también fundamental, ¿no? Y yo creo que como decía antes, este es el momento de hacer ver a la sociedad que es importante garantizar esa conectividad territorial de los hábitats y también del ser humano con el medio natural. Y es muy importante que no solamente nos centremos en los espacios naturales protegidos, que tenemos que seguir, por supuesto, ahí, pero también tenemos que ser capaces de implementar medidas de gestión, conservación y mejora y, sobre todo, de conexión entre los propios espacios naturales fuera, ¿no? En Castilla-La Mancha esto lo tenemos reflexionado, lo tenemos interiorizado y, por supuesto, es un camino largo, pero queremos apostar por ello y estaríamos encantados de conocer y de intercambiar con cada uno de vosotros, pues bueno, qué se puede hacer conjuntamente, cómo podemos trabajar conjuntamente para que esta filosofía bueno, pues se consolide, digamos, en las políticas de gestión del medio natural, de los espacios naturales en toda España, en toda Europa, y podamos avanzar conjuntamente para hacernos con más peso, ¿no?, en la sociedad. Y con este rollo que me he alargado de los 5 minutos, simplemente volveros a agradecer pues el reconocimiento y creo que por la escaleta que teníamos de guiones, yo mismo tendría que dar paso a jefe de Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es Antonio Aranda. Un saludo a todas y a todos. Buenos días. Bueno, yo soy Antonio Aranda y entonces yo voy a explicar brevemente, bueno, en qué consiste nuestro proyecto, ha sido nuestra experiencia, nuestra implementación de medidas para compatibilizar la conservación de aves esteparias con la agricultura, y traía una pequeña presentación para que, bueno, para viéramos entre todos un poquito la presentación. A ver. Bueno, la idea de esta experiencia, de este proyecto, surge principalmente porque el contexto en el que surge esta idea es el siguiente. Castilla-La Mancha es una comunidad que tiene aproximadamente 8 millones de hectáreas, la mitad de las cuales
podemos considerar que son agrícolas aproximadamente y la otra mitad es superficie forestal. Castilla-La Mancha está rodeado por contrafuertes montañosos, el sistema central, el sistema ibérico, la cordillera peribética, Sierra Morena, y tiene una gran parte central de la comunidad que es plana, básicamente es llana, con muy pocas pendientes y que está dedicada desde hace milenios a la agricultura. En esta superficie que nosotros tenemos, pues hay algunas cepas de aves esteparias que ocupan aproximadamente 260.000 hectáreas, que es una superficie relativamente reducida frente a lo que es el total agrícola, y dentro de ellas hay 8 cepas especialmente dedicadas a las aves esteparias. Bueno, el paisaje tradicional agrario de Castilla-La Mancha, pues como todos los sistemas agrícolas tradicionales, posee un alto valor biológico, donde destacan las aves y especialmente las aves esteparias y otras aves asociadas a estas zonas agrícolas. Y la característica principal de estas aves es que tienen una dependencia absoluta del ecosistema agrícola y de las prácticas que se han venido desarrollando tradicionalmente en el mismo. De forma que la preservación de estas aves, de estas especies, depende ahora mismo del mantenimiento de ciertas prácticas propias de lo que conocemos hoy como una agricultura tradicional y extensiva. El paisaje agrario tradicional de Castilla-La Mancha está formado por una matriz de cultivos herbáceos de secano, acompañada de o intercalado con cultivos leñosos de secano tradicionales, como puede ser el viñedo, el olivar, los almendrales. Tradicionalmente había una pequeña parte de cultivos en regadío y una ganadería extensiva de ovino y caprino. Son paisajes agrícolas muy heterogéneos, capaces de albergar pues, un gran número de especies de aves, principalmente, ¿no? Pero bueno, en los últimos años se vienen sucediendo cambios importantes en este paisaje agrario, pues basados por los siguientes motivos. El primer motivo es la pérdida de rentabilidad de la agricultura de secano, los bajos precios de los productos agrarios, el elevado coste de producción y el cambio climático en los últimos momentos. Las consecuencias de este cambio en el paisaje agrario pues vienen las explotaciones agrarias para mejorar la rentabilidad tienden a aumentar la producción, a reducir costes y aparecen también nuevos cultivos agrícolas más adaptados a la situación climática actual. Y a estos cambios es lo que se denomina intensificación de la agricultura. La intensificación de la agricultura trae como consecuencia en los cultivos leñosos y en la ganadería pues, el pasar los olivares tradicionales a olivares superintensivos, el almendral de secano pasar a un almendral de regadío con más número de pies por hectárea, las viñas en vaso pasar a ser viñas en espaldera y también de regadío, y la sustitución de cultivos herbáceos por cultivos leñosos y una ganadería extensiva de ovino y caprino que es sustituida por cebaderos de bovino y macrogranjas de cerdos, en ambos casos con elevado número de ejemplares. La intensificación de la agricultura respecto a los cultivos herbáceos de secano implica pues, principalmente un incremento de los inputs, un incremento de horas de laboreo, un incremento de uso de fertilizantes, un incremento de fitosanitarios, con la idea que se tiene de que lo más importante es producir más. Y entonces, a mayores inputs, pues tenemos mayor producción. Esa es la cultura agrícola imperante ahora mismo en la actualidad. Otros ejemplos, como tenemos de cambios en los cultivos tradicionales herbáceos de secano debido a la agricultura, pues podemos citar, por ejemplo, la sustitución de variedades de cereal de ciclo corto por otras, perdón, de ciclo largo, las tradicionales de ciclo largo por otras de ciclo corto, concentraciones parcelarias, tendencias a los monocultivos, puestas en regadío de terrenos que tradicionalmente han sido de secano, sustitución de cultivos herbáceos por leñosos, etc.
Las consecuencias de la intensificación de los cultivos herbáceos de secano son pues, la simplificación del paisaje. Ahora estamos hablando de cultivos de monocultivos. Estamos hablando también de la desaparición de los elementos tradicionales del paisaje, como pueden ser los ribazos, lindazos, sotos que tradicionalmente encontramos en nuestros campos, la limitación de la vegetación espontánea, porque supone una competición con los cultivos que se han implantado, los cultivos herbáceos, una inadecuada vegetación, una inadecuada gestión de los barbechos. Ahora es frecuente ir al campo y encontrarnos con que la mitad del territorio no presenta ni una brizna de hierba porque está totalmente arado, lo que se llaman los barbechos blancos, y que implican una elevada pérdida del suelo. Bueno, estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas indican que la rentabilidad a largo plazo del cereal de secano está ligada a la reducción de los inputs, pero esto es contrario a lo que tenemos en la cultura agrícola actualmente. Es decir, actualmente lo que piensan los agricultores es contra más inputs metamos en el campo, más rendimiento tenemos. A largo plazo, estudios del Consejo Superior indican que no es así. El precio del gasoil, por ejemplo, de los tractores, el precio de los fertilizantes, el precio de los fitosanitarios se incrementa a un ritmo muy superior al que se incrementa el precio de la producción. Por lo cual, pues la rentabilidad está comprometida. Pero a pesar de eso y a pesar de todos estos estudios, todavía los agricultores y las asociaciones que los representan siguen pensando que la producción, la rentabilidad, está ligada al incremento de la producción. Bueno, la consecuencia final es que a menos que los impactos negativos de la intensificación puedan ser aminorados, los sistemas agrícolas tradicionales pues, se verán reducidos y sufrirán una mayor degradación con importante disminución y pérdida de su biodiversidad. Y lo que conllevará con respecto a las especies, pues un incremento del número de especies amenazadas que tradicionalmente han estado asociadas a este tipo de hábitats agrarios extensivos. Ejemplos muy recientes, lo tenemos y los comentaremos ahora, son, por ejemplo, el sisón, la situación del sisón, o la situación, por ejemplo, de especies antiguamente tan abundantes como podía ser la tórtola, ¿no? Que han visto mermados en un amplio porcentaje sus poblaciones. Por ejemplo, en el caso del sisón, pues el sisón en los últimos 11 años, como veremos ahora, pues ha visto reducida su población en más de un 50%. Y ahora mismo hay una propuesta de catalogación de esta especie, pasando de recatalogación de la especie dentro del catálogo español de especies amenazadas, pasando de ser una especie vulnerable a pasar a ser una especie en peligro de extinción. El caso de la tórtola es muy parecido, una especie muy abundante tradicionalmente, una especie migradora muy abundante, susceptible de aprovechamiento cinegético, pues actualmente la situación de la especie, la disminución de sus poblaciones va a implicar que la especie pase de ser cinegética a no cinegética en breve plazo de tiempo. Disculpa, Antonio, es que en 5 minutos tendríamos que... Vale, no te preocupes. Ya, si voy deprisa, no te preocupes. Gracias, bueno, disculpa. Bueno, consecuencias, lo que estamos hablando, por ejemplo, las aves asociadas a los medios agrícolas, pues de acuerdo con los indicadores que tenemos, pues han bajado en 20 años aproximadamente, han caído cerca del 20% sus poblaciones. Si estamos hablando de aves asociadas a medios agrícolas de cultivos herbáceos, las poblaciones han caído el 35,5%, y si hablamos, por ejemplo, de la tórtola europea, las poblaciones se han reducido a la mitad de lo que había. Bueno, pues lo que tenemos ahora mismo son pérdidas de los hábitats de nidificación, pérdida de recursos alimenticios y toxicidad de productos fitosanitarios, que son los causantes principalmente. Ahí tenemos, en esta diapositiva, tenemos un resumen de las presiones y amenazas en cepa de aves esteparias, y lo que sí, y lo principal que tenemos que decir es que si queremos cambiar esta orientación, debemos de contar con los principales actores que hay en el territorio, que son los agricultores, con el objetivo de alcanzar los objetivos de recuperar la biodiversidad de estos medios agrícolas, ¿no? Por otro lado, tradicionalmente,
ha sido tradicional en las ayudas agroambientales clásicas, vamos a llamar las ayudas clásicas, que se daban en diferentes instrumentos financieros, como era el Plan de Desarrollo Rural financiado por el FEADER, ¿no? Podemos decir de las ayudas agroambientales clásicas que eran inadecuadamente diseñadas para la conservación de aves, generalmente eran escasamente atractivas para los agricultores por su escasa dotación económica, tenían un carácter voluntario y como consecuencia muy dispersas en el territorio, y suponen una alteración importante en la planificación de las explotaciones agrarias, pero no eran continuas, sino que estas ayudas agroambientales clásicas se podían otorgar en un periodo y en periodos sucesivos no. Bueno, hubo un proyecto, el proyecto Ganga de Sea Life, que evaluó las ayudas agroambientales que se veían dando en el Estado español y valoró no positivamente precisamente estas ayudas agroambientales clásicas. Esto implicó para nosotros pues, que teníamos que diseñar otro sistema de ayudas diferente a los que son las ayudas clásicas. Con el fin de evitar la situación de declive de las poblaciones de aves esteparias. Con este fin, pues los objetivos que nos marcamos fue, primero, asegurar que la superficie de cultivos herbáceos de secano se mantenía, evitando o tratando de limitar su transformación a cultivos leñosos, y luego pues implementar medidas para tratar de compatibilizar estos cultivos cultivos herbáceos con la conservación de las esteparias. ¿Cómo se hizo? Pues lo hicimos a través de una medida del Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, era su medida 12.1, y que es de pagos, se denomina pagos compensatorios en zonas agrícolas de la Red Natura 2000. El objetivo de esta medida 12.1 es dar cumplimiento a las exigencias de la Comisión Europea respecto a las cepas, principalmente a las aves esteparias, y compensar económicamente a los agricultores por las medidas obligatorias que puedan contener los planes de gestión de las cepas, y principalmente dirigidas a las aves esteparias. Bueno, dentro de la submedida 12.1 y para terminar, las principales medidas que se recogían eran o son rotación de cultivos, los barbechados o semibarbechos semillados de leguminosa para grano, podemos también citar reducción del uso de pesticidas, por ejemplo, también limitar el uso de semilla tratada, limitar el uso de herbicidas en barbechos, la prohibición de sistemas de cultivo de siembra directa, porque conllevan el empleo de uso masivo de herbicidas, limitar el uso de rodenticidas e insecticidas salvo plagas declaradas oficialmente, el empleo de variedades de ciclo largo, no de ciclo corto, porque las de ciclo corto implican una recolección temprana, la sobresiembra con semilla por un eventual consumo de aves y medidas así más relevantes o muy relevantes pues han sido, por ejemplo, en relación con la recolección de las cosechas, la limitación y el empleo de maquinaria en el campo, la limitación temporal de utilización de maquinaria en el campo durante los periodos de cría de las aves esteparias, entre el 1 de abril y el 30 de junio. El empacado, por ejemplo, la recogida de pajas a partir del 15 de agosto, porque a veces encontrábamos dentro de las pacas de paja, se podían encontrar pollos, sobre todo de aves esteparias. La prohibición de recolección de cosechas en rodales con nidificación de aguilucho. La prohibición, por ejemplo, de labores mecanizadas durante la noche porque las aves no tienen defensa. Prohibición, por ejemplo, de laboreo de rastrojeras antes del 15 de octubre, que es la principal fuente de alimentación de muchas especies de aves durante la otoñada. Dejar fuera de la explotación un mínimo de un 5% que no sería laboreada, con lo cual se producirían o se fomentarían lo que son los barbechos viejos, que favorecen la cría de determinadas especies de aves. Y luego, para alcanzar estas medidas, pues ha habido una gran participación social, ha habido una intensa participación y contacto con el sector agrícola.
Han participado dentro de las instituciones implicadas, podríamos destacar también la Administración Agrícola de Castilla-La Mancha, las organizaciones de productores agrarios, organizaciones conservacionistas, entidades locales, universidades, el IREC. Y por último, comentar que el presupuesto, la cuantía económica de la submedida, ha sido en total durante 5 años es de 45 millones de euros y que lo que es la medida compensatoria para los agricultores es de 208 euros por hectárea y año, porque procurábamos en todo caso otorgar una ayuda que fuera atractiva a los agricultores para su participación en el programa. Y creo que correr más ya no puedo correr más. Muchas gracias, Antonio. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Gracias, sabe mal tener que hacer el papel de moderador ahí cortando estas presentaciones tan interesantes, pero seguro que habrá tiempo de comentarlo luego. Y mucho más todavía, ¿no? Un ejemplo de cómo ambientalizar o cómo incrementar la contribución de una política tan importante como la agrícola a la conservación en un momento en que, como ya sabéis, las discusiones, los debates de la nueva PAC en Europa están en un momento estratégico y complicado, porque puede ser que no vayan precisamente en la dirección que nos gustaría. Por tanto, un gran ejemplo. Muchísimas gracias a Félix, a Antonio, y por tanto, simplemente agradecer también las experiencias que han sido reconocidas con mención muy rápidamente en esta categoría y que también encontraréis en los links que se han ido colgando. Es el Plan de Acción y Guía para el Diseño de Proyectos de Generación de Conocimiento sobre Biodiversidad, presentado por la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco. La Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà, presentado por los Departamentos de Territorio y Sostenibilidad, Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, y el proyecto de servicio comunitario Os Guardians dels Arbres, presentado por el Parque de la Serralada Litoral, el espacio de interés natural la Conrería San Mateu Célleks, también en Cataluña. Por tanto, enhorabuena a todas las menciones y que hoy no podemos presentar y debatir aquí, pero que encontraréis en la web como hemos comentado anteriormente. Sin más, damos paso a la siguiente, que es la categoría de otras entidades, en la cual ha habido un premio ex aequo. Había muchos proyectos de gran interés y nos pareció que merecía la pena que el premio fuera compartido por 2 iniciativas excelentes y en cierta manera complementarias en aproximaciones, escalas y instrumentos. Y sin más, doy paso al primero de ellos, que es la marca de garantía Prodiversidad, soluciones de mercado para ganaderos que conservan la biodiversidad. Agradezco la presentación, felicito a los ganadores y doy la palabra, sin más, a Gerardo Báguena, que es el gerente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, que son los que han presentado este proyecto. Adelante cuando quieras, Gerardo, enhorabuena y muchas gracias. Buenos días, gracias a todos, gracias a los compañeros de Europarc por haber fijado su atención en esta iniciativa. Además, Europarc que tiene un conocimiento muy extenso y muy detallado de lo que se está ejecutando en España, o sea que para nosotros tiene un valor especial el que os hayáis fijado en el trabajo que hemos desarrollado en la zona cantábrica española. El proyecto realmente es un subproducto de una necesidad de origen biológico, pero que acabó siendo una solución económica a un problema biológico. Nosotros empezamos a trabajar en la recuperación del quebrantahuesos en lo que posiblemente sea la zona más conflictiva de España de convivencia entre grandes carnívoros, sector ganadero de montaña y biodiversidad. Es decir, la zona en la que les estoy hablando, que es Picos de Europa, la zona cantábrica, detrás de un rebaño de 100 ovejas hay osos, hay lobos y hay águilas reales. Eso motiva un enorme rechazo y un enorme conflicto entre el sector de ganadería extensiva de montaña de Norte de España con la realidad que le rodea. O sea, no se puede comprender cómo yo subo 100 ovejas y bajo 50. No se puede comprender cómo esto de los parques nacionales, porque hablo de Picos de Europa, gran parte de este territorio está dentro del Parque Nacional. No se puede comprender cómo pasan 2 millones de personas por el Parque Nacional de Picos de Europa, 2 millones,
y yo, que soy ganadero, tengo problemas para vender mi producción y además se me comen los corderos, los lobos o los osos. Y además ahora viene un quebrantahuesos que ustedes plantean liberar y no va a dejar ni los huesos porque se va a comer todo, ¿no? Gerardo, perdona, Sí. Gerardo, como tienes 10 minutos, te invito a que vayas abriendo ya la presentación. Perfecto, ¿vale? sí. Y mientras, es que... Sí, vamos a ir muy rápido, sí. Eso es, venga, genial. Sí. Bueno, lo que les contaba, entonces lo que se planteó es hacer un grupo de trabajo con los ganaderos para conocer muy de cerca su situación, sus problemas e intentar darle solución. La solución vino de escucharles. Enseguida nos dimos cuenta que el principal maltratador del ganadero de montaña no era el lobo. El principal maltratador era el mercado. El mercado, ¿por qué digo esto? Porque estaban pagando cada cordero a 36, 38 euros. Un señor produce 100 corderos. Si ustedes multiplican 100 corderos por 36 euros, se darán cuenta que con eso no se puede vivir, ¿no? Hicimos entonces un proyecto que consiste en tratar de darle salida comercial a esa producción tan exclusiva y tan singular que se produce en los puertos de montaña de los picos de Europa y que iba al saco de lo común. Venía un señor con un camión y se llevaba los corderos como si fueran corderos de intensivo. Se crea una marca de ámbito nacional registrada en el 2011, tutelada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que lo que hace es registrar, amparar y tutelar las producciones que en su proceso productivo generan biodiversidad. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es buscarles el comprador. El ganadero tiene que hacer el mejor cordero posible. Como decía el anterior compañero Antonio Aranda, el ganadero tiene que producir, y Félix Romero, el director, tiene que producir biodiversidad y nosotros lo tenemos que reconocer, pero no solo de forma verbal, se lo tenemos que saber reconocer mediante una mejora de su vida y de su economía, no mediante la vía de la subvención, sino que de verdad el producto que él vende valga ese dinero. El ganadero, como pueden ver en la imagen, genera estos corderos. Hay una auditoría que viene del ministerio y otra que viene por nosotros. Se tutela esa producción. Hemos buscado una plataforma comercial que no es una, sino ya son tres. Es la plataforma Limerca, la plataforma Lupa y recientemente Paradores de Turismo, que van a vender estos productos. La respuesta ha sido muy interesante porque lo que se ha podido demostrar es que en torno al 60% de toda la producción de corderos que convive con osos y con lobos, que se malvendía a 36 euros, bien articulada y con una marca que ha protegido este producto, ha conseguido duplicar el precio. Estamos vendiendo los corderos a 80 euros, el dinero lo reciben directamente ellos, y se ha conseguido vender desde febrero hasta el mes de junio el 100% de la producción de todos los pastores que están en la marca Pro Biodiversidad. Estos ganaderos, en muchos casos, están quitando las pegatinas de Con Lobos no hay paraíso, la popular pegatina muy extendida en la zona cantábrica, a una pegatina que nos pidieron a nosotros, que no estaba prevista, una pegatina que pone productor de biodiversidad. La lectura ha sido que han comprendido cómo la biodiversidad les puede hacer ganar dinero, les reconoce su esfuerzo, se pone en valor su cultura, se les reconoce como profesionales y dejamos esta política del amparo de la subvención toma dinero, sino que lo que tú haces y vendes te lo vamos a saber pagar al precio adecuado. Algunos números que lo pueden ver en la pantalla. Empezamos con 5.000 kilos en el año 2018 y ya estamos en torno a 12.000 kilos, 12 toneladas, que representa un sector muy importante de la producción de los corderos que conviven con la biodiversidad más amenazada de la zona cantábrica. Los residuos que se generan se vierten también en un comedero, de tal manera que se utiliza el 100% de los recursos. Y bueno, pues ya para acabar y con atenderme a esos 10 minutos, pues obviamente hay una campaña enorme de comunicación, de sensibilización, y la clave para que las plataformas comerciales entren, dado que ganan dinero con otras marcas, pero no con este producto, es que ven que la ciudadanía sabe valorar bien que estas marcas que hablan de biodiversidad estén en sus lineales. Entonces apuestan por ellas como una opción también de posicionamiento comercial. Creo que son 10 minutos lo que he hablado, así que muchas gracias, compañeros, y a vuestra disposición. Muchas gracias, Gerardo. Aprovecho para transmitirte también en nombre de toda la organización nuestro apoyo a tu compañera, que sabemos que ha tenido un
problema de salud grave y transmitirle de verdad todo nuestro apoyo. Mucho ánimo. Muchísimas gracias, Gerardo, y muchos ánimos de nuestro agradecimiento y las felicitaciones por el excelente trabajo, ¿no? Demostrando cómo se pueden utilizar los instrumentos que ya existen, pero de manera correcta para incentivar esta contribución a la conservación de los actores esenciales en el territorio, ¿no? Muchísimas gracias. Y sin más, doy paso al otro proyecto que ha sido premiado ex aequo en esta categoría, que es el premio a Salinas y Esteros, socioecosistemas que conectan vidas. Y sin más, paso la palabra a Juan Martín, presidente de Salarte, Fondo para la Custodia y Recuperación de la Salina, al cual también pues, agradezco muchísimo el trabajo que están desarrollando, especialmente estas pequeñas ONGs, a animaros a continuar, a que sigáis contribuyendo desde vuestros respectivos zonas y territorios a la conservación. Y adelante con la presentación, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos, los premiados, a los participantes, a los candidatos y a Europarc, por supuesto, por su trabajo. No sé si se ve ya la presentación. Sí, perfectamente. Adelante, vale. Juan. Perfecto. Bueno, pues este proyecto es algo muy ilusionante, simplemente por dar a conocer qué es Salarte. El Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera es una entidad que no debería existir porque nace de un fruto de una situación dramática de abandono, de pérdida de uso de las marismas salineras, de las salinas artesanales y de los esteros extensivos. De manera que, bueno, fundamos esta ONG en 2012, un grupo de profesionales independientes, somos todos voluntarios, no cobramos por este trabajo, pero la idea es ponernos las botas de agua y demostrar pues, que las salinas artesanales, las marismas salineras, son un regalo y que son un tesoro por descubrir y que otorgan bienes y servicios y que configuran un socioecosistema absolutamente imprescindible para continuar viviendo en unos estándares de calidad mínimos como tener oxígeno, pescado en los chiringuitos o alimento de calidad, ¿no? Entonces, bueno, la idea es intentar luchar contra una situación en la que entre todos la han matado y ella sola se ha muerto, digamos. Estamos a tiempo, por supuesto, pero aquí no es cuestión de echarle la culpa a nadie, sino que todos, administración, empresa, sociedad, le ha dado la espalda a las marismas, le ha dado la espalda a la salina, y de lo que era un tesoro hasta hace 60, 70 años del que ha vivido la bahía de Cádiz durante muchos siglos, dando vida a 160 salinas que exportaban sus productos a un montón de destinos en el mundo. Hoy solo quedan 4 salinas artesanales y la mitad aproximadamente de unos 5.000 hectáreas, la mitad de la superficie del parque natural, no tiene uso. ¿Cuál es la hipótesis de partida? Bueno, pues que la marisma transformada, que para salina o para estero, tiene unos atributos muy importantes, otorgando microhábitats, una forma de vida, trabajo, recursos y unos productos de altísimo valor añadido que al mismo tiempo otorgan una biodiversidad muy, muy importante. Esa era la hipótesis. Nosotros, bueno, Salarte nace después de haber trabajado muchos años en conservación y en gestión de espacios naturales protegidos, pero todo parte de la celebración de 2 ferias internacionales de la sal artesanal, en la que aprendimos un montón de cosas con la Universidad de Cádiz y que pusimos, llamamos a los franceses, llamamos a los portugueses, llamamos también a los marroquíes, para poder poner en marcha un modelo de gestión de recuperación de esa salina. Pusimos de acuerdo a todos los partidos políticos y conseguimos incluso cambiar la ley estatal para rebajar los porcentajes de cloruro sódico en la sal que se comercializa en España. De manera que 3.000 años después, pues
el legislador español descubre que España tiene flor de sal marina virgen y que la sal artesanal tiene una calidad muy diferenciada y que además tiene más salud porque, tiene un 90-92% de cloruro sódico. Bueno, en 2004 nos llamó el gobierno de Andalucía para gestionar la isla de la Covacha dentro del paraje natural Isla del Trocadero, ese que le da nombre a la plaza del Trocadero de París, y estuvimos trabajando en proyectos de custodia, haciendo una labor bastante bonita, integrando a las personas locales en la recuperación de una colonia de espátulas muy importante y del primer intento de cría no asistido del águila pescadora, gracias al trabajo de estos mariscadores. Entre 2016 y el 19 trabajamos en la salina del Consulado, invertimos mucho dinero en recuperar compuertas y vueltas de afuera, que al final, pues bueno, no fue posible restaurarlo. Y en 2015 redactamos un proyecto y conseguimos convencer a la administración pública para que recuperara un antiguo vertedero en un espacio público de referencia en el que crían cholitejos patinegros y un montón de limícolas. En las Salinas de la Esperanza, una salina gestionada por la Universidad de Cádiz, hemos trabajado también durante varios años, pero todo este proyecto nace a través de un proyecto muy importante que pone en marcha BirdLife Internacional con Vogel Best Charming y SEO BirdLife, que se llama Salvando las Salinas. Este proyecto es un hito, a mí me parece súper interesante configurar esa red de salinas, de espacios de humedales costeros imprescindibles para los corredores migratorios del Atlántico Este y que además generan una forma de vida muy importante, ¿no? para las sociedades locales que se insertan en él. Entonces, bueno, los objetivos planteados eran el diagnóstico y la identificación de necesidades, la mejora de los hábitats de nidificación, mejorar el valor de la salina, contribuir a un manejo distinto o más integrado de las salinas costeras, dar a conocer este ecosistema, este hábitat a las comunidades locales y analizar con la administración pública, pues bueno, cómo llegar a planificar de una forma un poquito más eficiente estas salinas. Como colofón, en lo que estamos trabajando ahora todavía, es en la creación de una red de salinas vinculadas a la ruta migratoria del Atlántico Este. Salarte ha hecho una labor muy concreta, trabajó con la Universidad de Cádiz y con SEO BirdLife en el desbroce de unos muros para mejorar la visibilidad y el asentamiento de tres especies fundamentalmente de la rolimícola, charrancito, chorlitejo patinegro y aboceta. Aportamos 30 toneladas de conchas, siguiendo la literatura científica por el cual favorecen estos carbonatos cálcicos, estos substratos calcáreos propician la reproducción, aportar distintas microestructuras, manejar, hacer islas para evitar el acceso de predadores y permitir pasos de agua. Todo esto complementado con un programa de voluntariado en el que participaron 60 voluntarios de la Universidad de Cádiz. Bueno, los resultados, esto fue la transformación de una pequeña parte no en uso, abandonada de la salina del Rosario. Contratamos maquinaria, empezamos a hacer todos estos trabajos, solicitamos autorización para recoger conchas de una playa urbana que fueron aportados de forma, además, quiero insistir, gratuitamente por el Ayuntamiento del Puerto de Santa María y por la empresa concesionaria, por Innovía. Hicimos una cadena humana con mariscadores, con voluntarios, con universitarios y aportamos todos estos sustratos de nidificación. También contratamos una beca universitaria de 4 meses a una pedazo de profesional, a Nuria Martín, que nos ayudó a hacer censos
colaboramos en 3 jornadas de trabajo en Rabat y Larache con Sea Life, con MAVA, con Wetland International, con SPEA y con Grepon. Presentamos estos resultados en la British Birdwatching Fair de Rutland. Organizamos un seminario de divulgación muy interesante en la Universidad de Cádiz, en el que llamamos no solo a empresas, sino también a emprendedores que estaban desarrollando nuevos productos como yogures con salicornia o mermeladas, productos bastante innovadores aprovechando los recursos endógenos de la salina. Hicimos un pequeño documental que os aportaré el enlace al final, un mapa guía en castellano y en inglés y una cartelería interpretativa. Bueno, la hipótesis de partida se confirmaba. No en vano estábamos trabajando con la Universidad de Cádiz y se ha demostrado nuevamente la importancia del manejo de las salinas abandonadas, creando un nuevo núcleo reproductor. Se localizaron 179 nidos de chorlitejo patinegro, 97 de abocetas y 114 nidos de charrancitos, en un informe muy interesante que elaboró la Universidad de Cádiz. Se confirma que el manejo de agua es esencial para garantizar la disponibilidad de zonas óptimas para la nidificación. Esto genera una esperanza en el manejo para la conservación, pero es importante diversificar los riesgos para evitar las amenazas de que todos los grupos de nidificación se ciñan a zonas muy concretas, de manera que deberíamos extrapolar esta iniciativa en muchas otras salinas para reducir riesgo y, bueno, se han superado las expectativas iniciales. Aquí abajo os aporto fotos de las conchitas aportadas y cómo eran inmediatamente tomados por los chorlitejos patinegros. En la pantalla, en la foto del centro, aquí se ve 2 huevos y en la de la derecha ya un pollo de chorlitejo patinegro. Esta es la zona de trabajo, la salina La Esperanza Grande, Chica y El Rosario, donde estuvimos trabajando. Aquí vemos en un esquema de la Universidad de Cádiz cómo se multiplica exponencialmente el número de nidos de chorlitejo patinegro en la zona concreta de actuación, llegando a más de 100 nidos en la zona concreta de actuación y en el total pues se han conseguido 390. Y bueno, pues como resultado, el aumentar la superficie disponible posibilita nuevos asentamientos de estas especies que son vulnerables y que están en un franco riesgo de regresión a nivel poblacional. Los parches de conchas se han tomado muy bien por los nidos, por las especies. El control de los niveles de agua es fundamental el manejo de las salinas artesanales para continuar la presencia de fauna alada en nuestra salina. Y bueno, también varios emprendedores continúan trabajando en sus proyectos, cultivando ostras, cultivando salicornia. La dirección del Parque Natural Bahía de Cádiz sigue trabajando con nosotros y en la nueva elaboración del PDS en asumir estas prescripciones. Aquí abajo os aporto un vídeo un poco curioso, muy interesante, de una cópula fugaz de una pareja de chorlitejo patinegro que exactamente se puso a criar en la zona que 15 días antes, un mes antes, habíamos estado aportando conchas gracias a este trabajo de los voluntarios y de los estudiantes de la Universidad de Cádiz. Y es algo que nos puso pues muy contentos, ¿no? El resto son fotografías de Fito Mendy, un voluntario de la Universidad de Cádiz. Bueno, como conclusión, yo creo que como profesionales, las entidades de custodia y las ONG estamos obligados a ayudar a las comunidades locales a tener una nueva visión, una visión integral y vanguardista para la gestión de una salina con los criterios del siglo XXI. Es fundamental
la gestión de las compuertas, de la gestión de estos espacios por parte del ser humano. El concurso del ser humano es fundamental para mantener los índices de biodiversidad que tiene una salina artesanal. Es muy importante la colaboración multilateral. Cuando se quiere, es posible integrar a distintas administraciones públicas, a la universidad, a las empresas, a las ONG, a los gestores y a los propios salineros, salicultores, a los acuicultores en la persecución de un objetivo común. Y bueno, se demuestra que estas salinas son verdaderas dehesas litorales de las que depende la biodiversidad y que además al mismo tiempo están generando una renta, una riqueza y un empleo y manteniendo una cultura muy importante. Bueno, algunas reflexiones más allá de los resultados específicos de Tendríamos que ir acabando, por favor, cuando puedas, Juan. Sí, ya estamos listos. Gracias. Bueno, las salinas tienen que ser rentables para no desaparecer, las tenemos que integrar en la sociedad y necesitamos empresarios. Es decir, las salinas fueron construidas por el ser humano para producir sal, para producir pescado. No podemos dejar que se abandonen y necesitamos huir de ese romanticismo que es absolutamente legítimo, pero tenemos que tener una visión del siglo XXI y trabajar por y para el salicultor para que siga habiendo salina, porque sin salicultores no hay salina, sin salina no hay producto que ofrecer, los pájaros abandonan las salinas que no están en uso y el ecoturismo, por tanto, no podrá venir porque no tendremos nada que enseñar. De manera que tenemos que mirar las salinas con orgullo, con hambre y con ilusión. El futuro depende de estos humedales costeros. Con el carbono azul se está poniendo de manifiesto en estos últimos tiempos. Y bueno, simplemente darle las gracias a tantas administraciones, a tantas entidades de conservación, especialmente a SEO BirdLife y a BirdLife Internacional, a las empresas y a todos vosotros. Y bueno, felicitaros. Aquí tenéis alguna información si queréis abundar. El vídeo está aquí colgado. Y bueno, agradeceros muy mucho que sigáis trabajando por y para los espacios naturales protegidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por la experiencia, por ayudarnos a ceñirnos al tiempo previsto y estar ahora mismo prácticamente en la hora que corresponde y tener tiempo al final para preguntas que seguro que surgirán. Gracias y enhorabuena, de verdad, por tu experiencia desde un círculo virtuoso en donde, ¿no?, conseguir romper esta dinámica tan degradante y tan negativa de las salinas para hacer que todo vuelva a funcionar tanto desde el punto de vista ecológico, de la biodiversidad, como socioeconómico. Muchísimas gracias de nuevo. Antes de pasar a la tercera categoría, sí que me gustaría poder citar, como anteriormente, y agradecer a las experiencias que han sido reconocidas con mención en esta categoría y al conjunto de proyectos presentados, que han sido muchísimos, como os hemos comentado anteriormente, y las menciones han sido para el proyecto Estimula Més, presentado por el Grupo de Natura Freixa, desarrollado en la Reserva Natural de Sebas, en el río Ebro, y el intercambio de saberes en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, presentado por Ecologistas en Acción de Cádiz. Muchísimas gracias a todas las asociaciones y otras entidades que han presentado proyectos y enhorabuena tanto a los premiados, a los que han recibido mención, como al conjunto de experiencias, porque de verdad que ha sido muy complicado seleccionar a los ganadores. Damos paso ya a la tercera categoría, que es el Premio Especial de Cambio Climático, como hemos comentado anteriormente, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, y el premio ha recaído en el proyecto Restauración del Sistema Playa Duna como herramienta de conservación para la preservación en un contexto de cambio climático y de recuperación de fauna. Y paso la palabra sin más, felicitándolo de todo corazón a Santiago Ramos, técnico del Parque Natural del Montgrí. Buenos días. Tengo un problema que me pone que me tienes que autorizar. Vale, perfecto. Pues muchas gracias y sin más comparto ya la presentación para...
¿Se ve bien la presentación? La estáis visualizando bien, ¿no? Perfecto, Pues bien, el germen de este proyecto nace en un proyecto LIFE que se inició en el 2014 y finalizó en el 2018, que el principal socio era el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, en el cual se proyectó la recuperación, la desurbanización de un proyecto constructivo que se pudo parar en su tiempo y se pudo recuperar pues, marismas y todo el sistema dunar. Este proyecto tenía 2,5 millones y el principal coordinador es un ayuntamiento, que eso es, bueno, no es muy habitual. Y este proyecto de desurbanización creo que, al menos en lo que es en el Mediterráneo, hay muy pocos ejemplos, ¿no? La Generalitat, mediante el Parque Natural, pues invirtió el 5% de este presupuesto en lo que sería sobre todo diseñar itinerarios y recuperar el sistema dunar, que es lo que os explicaré ahora al principio. La segunda parte la explicará Ramón Altura, el director del parque. Las dos acciones principales eran la restauración del sistema dunar y la preparación de la revegetación y revegetar. Y sobre todo nos centramos en la revegetación del sistema dunar. Paso a la siguiente. El sistema dunar es un hábitat que atesora muchos hábitats de interés comunitario. Encima es un área muy reducida y en la cual está sufriendo muchísimos impactos antropogénicos que lo degrada, lo destruye, reduce su estabilidad y su potencia y su resistencia, por ejemplo, a fenómenos de impactos ambientales naturales, como puede ser grandes temporales de levante o grandes fenómenos de viento que puede arrastrar y quitar la arena. Entonces, lo que interesa es recuperar ese hábitat porque es de área reducida, también es el hábitat de cría del cholitejo patinegro, pero también porque es un sistema que está en una zona muy dinámica, que es de frontera entre la tierra y el mar y donde pues, el municipio, por ejemplo, aquí en Torroella de Montgrí, vive del turismo, de las playas. Pero para poder conservar las playas en un contexto de cambio climático con una subida del nivel del mar, temporales cada vez más potentes, pues si no recuperamos el sistema dunar y le damos mayor estabilidad, mayor potencia de acumulación de arena, mayor altura, ¿no? Más vegetación que puede frenar y retener esta arena, pues perderemos más rápidamente las playas, ¿no? Y encima pues perdemos estos hábitats, ¿no? Aquí tenéis ejemplos de diferentes tipos de impactos. Aquí otra imagen del pisoteo de las personas. Otro impacto muy importante para destrucción de las dunas es pues, la limpieza mecánica de las playas. En la zona del proyecto del LIFE, pero en los 7 kilómetros de parque, pues se está intentando reducir lo que es la limpieza mecánica y sobre todo también todas estas acciones, ¿no? de origen antropogénico, como el pisoteo, etcétera, ¿no? Instalación de aparcamientos, etcétera. Entonces, las dos principales acciones, las más básicas, la primera, la que tiene una relación beneficio, coste económico, beneficio ambiental, son los abalizamientos. Ahora os pondré luego más imágenes. Un abalizamiento es muy sencillo, ayuda a proteger zonas de cría del cholitejo patinegro, pero también del pisoteo, muchas plántulas, todo el banco de semillas, que si dejas de limpiarlo y pisotearlo, ¿no? Con maquinaria, pues emerge y ¿no? germina fácilmente y ayudas a generar dunas embrionarias que pueden conectar con los pequeños restos que quedan de cordón dunar con borrón, ¿no? Si eso encima lo combinas con la estructura, con la instalación de trampas de arena, que lo que intentan simular son esos microambientes que habría en un sistema dunar mucho más maduro, mucho más complejo, en la cual pues hay dunas movientes, dunas, diferentes ¿no? sistemas con zonas embrionarias y todo esto pues se pierde, se simplifica y lo que tenemos es un corredor dunar muy reducido y que se va retirando tierra adentro y que no es capaz de soportar, ¿no? todos estos niveles de perturbaciones, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es aumentar esta potencia de este sistema, ¿no? Aquí tienes una imagen de la zona roja, es donde están los abalizamientos y ya se ven trampas, es una fotografía aérea hecha con dron. Y aquí diferentes sellados de zonas de pasos de personas para las cuales se quiere evitar que pasen, para que no sean zonas erosivas y pérdida de arena al interior de las urbanizaciones y para consolidar la vegetación de duna que queremos, ¿no? recuperar. Estas cercas no son cercas para ganados, son cercas para bañistas,
porque hay zonas en las cuales hay que poner impedimentos, porque si no es que es imposible, ¿no? Hay que ir trabajando, aparte de las señalizaciones, abalizamientos, hay zonas en las que tradicionalmente la gente ha pasado o se refugia del viento del sur por la tarde y pues hay que poner infraestructura para limitarlo, ¿no? Y ahora este ejemplo es fuera del ámbito del LIFE, es en otra zona, es más al sur. Podéis ver cómo hay un cóndor dunar muy alto a la izquierda y cómo la playa está a la derecha. Pues la instalación de este abalizamiento lo que permitió es que en esta zona aún se está haciendo limpieza mecánica, pero se hace solo en la playa baja, en la zona que toca más a la playa, y entonces toda la zona adyacente a la duna se ha dejado de limpiar. Y el resultado es, al cabo de meses, es esto de aquí que veis, ¿no? Que es mucho banco de semillas, muchas plantas pioneras de recuperación de dunas embrionarias, rápidamente florecen, germinan y encima pues, posibilitan a crear microambientes favorables a que se instale vegetación de duna más permanente como el Limus fartus, ¿no? o el borrón. Además, la zona que hemos visto ayuda a conservar la zona de edificación del chorritejo patinegro. Aquí no tenemos las poblaciones que están en la bahía de Cádiz. Las poblaciones más grandes, más importantes estarían en el delta del Ebro, que sí que hay centenares. Pero en nuestro parque, cuando empezamos a hacer censos, en el 2012 solo habían 2 o 3 parejas nidificantes, estaba a punto de extinguirse. Y ahora hemos conseguido, después de 8 años, haciendo abalizamientos y recuperación del sistema dunar, pues multiplicar por 6 la población y estar con 18 parejas, que es un éxito, pero claro, no tenemos los números de la bahía de Cádiz. Pero bueno, hemos pasado de prácticamente la extinción a tener una población que ya parece viable. En la zona de la Platera, que es un tramo de 1,5 kilómetros, en la que se hizo el live, había entre 0 y 1 parejas y ahora hay 12, porque además como se han recuperado marismas, pues es un ambiente más productivo, ¿no? Tienen alimento, zonas también de nidificación al lado de las marismas y además todo el sistema dunar. Estas son imágenes de puestas de chorlitejo patinegro dentro de estos abalizamientos. Después estas son imágenes de polluelos neonatos. Los polluelos son nidífugos y al cabo de pocas horas o al día siguiente siguen muy bien a sus padres. Pero las primeras horas, si por ejemplo la gente entra con perros, son muy fácilmente cazados, o si se instalan, están corriendo por la playa en zonas que no están abalizadas, una máquina los puede chafar fácilmente porque lo que hacen es agacharse. Entonces es importante que haya esos sistemas de abalizamiento. Esto es una imagen de la instalación de las trampas que se hacen con caña partida. Se utilizó trabajos previos, que eso también es importante, trabajos previos de un especialista en recuperación dunar, que es en Xisco Roig, que tiene muchas experiencias de recuperación dunar, sobre todo en las Illes Balears. Entonces se utiliza caña partida y sobresale pues, unos 80-90 centímetros por encima del nivel de la arena. Y aquí podéis ver el resultado con la acción del viento, cómo quedan totalmente colmatadas y puede llegar la sombra de arena acumulada a 5-10 metros a banda y banda de la trampa. Aquí podéis ver donde está marcado en verde, es una trampa antigua de un año anterior y después como se ha instalado otra trampa, o sea, se ha acumulado 80 centímetros y encima hemos vuelto a instalar otra trampa y hay 80 centímetros más de acumulación. Eso visualmente pues estamos ganando, ya se ve, 1,5 metros de altura en esta playa alta, ¿no? A la izquierda podéis ver las imágenes de las trampas, cómo estaban proyectadas inicialmente, después han ido instalando más, siempre siguiendo este criterio experto, ¿no? de esta persona, y evidentemente las trampas pues tenemos que evitar que se utilicen, ¿no? Para desguardarse para otros usos que no tocan, ¿no? Que es un problema que tenemos. Aquí hay centenares de miles de personas al año que entran, que acceden a las playas, ¿no? Y entonces pues eso nos lleva a mucha gestión de, ¿no? Vehicular bien la gente que no entre donde no está permitido. Luego habría otra fase que quiere un poco más de esfuerzo y de complejidad, que es ser capaces de generar vegetación de duna para plantarla. Y eso lo hacemos por lo siguiente, porque como el sistema dunar está tan degradado y a veces con las trampas y con el sistema de balizamientos conseguimos generar grandes acumulaciones de arena. Entonces, a veces queda como un desierto y no llega
aunque habrá una evolución natural, poco a poco se irá colonizando con las semillas y los estolones de la vegetación, queremos forzar esa instalación de la vegetación de duna para que pueda crear agregaciones y estructuras que sean más resistentes para retener la arena y recuperar los hábitats, ¿no?, de duna, de las dunas embrionarias. Entonces, cogíamos semillas de la zona y las llevábamos a un vivero y nos generan esas plántulas que luego plantamos o en primavera o en otoño. Aquí tenéis un ejemplo después de un temporal y vino después un temporal de viento, como hay una aureola, un alvéolo se ve, que es toda la zona donde estaba plantada y cómo el sistema radicular ha aguantado y ha ayudado a consolidar y a retener mejor esa arena, ¿no? Si había un escalón de 10 o 20 centímetros después de pasar el temporal y justamente donde llegaban las raíces de estas plantas, que esta es el Limos fartus, también hemos plantado borrón, Ammophila arenaria, pues bueno, son sistemas que ayudan a retener la arena y creamos pues dunas incipientes, ¿no? Aquí más sistemas de plantación y esta ya es una duna después de 2 o 3 años de trabajo, como ya se ha generado una duna más consolidada que será capaz de resistir un temporal de levante. A lo mejor puede quedar medio partida, medio degradada, pero si no se instala esta vegetación sí que corremos el riesgo que andamos 2 pasos adelante y 2 atrás otra vez y perdemos el esfuerzo, ¿no?, invertido, ¿no? Después, para poder comprobar de una manera más científica y robusta, ¿no?, si estamos recuperando las dunas, el volumen, si estamos ganando arena en la playa alta y en las zonas adyacentes a las dunas que queremos recuperar, pues lo que hicimos, hemos hecho 3 vuelos de dron que lo que hacen es, con un error menor de 1 centímetro, nos calculan las alturas sobre el nivel del mar de la arena que estamos acumulando. Es decir, sabemos si está ganando o perdiendo. Entonces hemos hecho 3 series y las comparamos. Y ahora Ramón después os enseñará diagramas en los cuales se compara. Aquí podéis ver algunas trampas. Si os fijáis, hay una banda que es paralela a la playa, que es esta especie de mota. Aquí es la antigua zona donde estaba el sistema dunar. Y nosotros lo que estamos ganando es 20-30 metros hacia la playa del sistema dunar, que lo que queremos es ampliarlo y dotarlo de mayor estabilidad, ¿no?, estabilidad ambiental y de resistencia a los temporales, ¿no? Y hacemos un favor también pues, al sector turístico porque ayudamos a conservar pues, la playa, ¿no? Esos son 5 minutos de presentación. Sí, ya acabo. Aquí son las líneas en las cuales Ramón, el director, os pasará las comparaciones de los 3 vuelos. Esta imagen es antes del proyecto LIFE, en el 2009, el pequeño retazo que quedaba de sistema dunar. En 2011, con el ayuntamiento, se empezó a hacer un pequeño abalizamiento muy pequeñito que protegía 2 o 3 metros para que ayudara a conservar, ¿no? Y después, fijaros en esta línea roja es la que está a la derecha, arriba de todo. Ahora hemos conseguido, en dirección a la playa, ganar 20 o 30 metros y esta duna que veis aquí a la izquierda, donde está cerca del abalizamiento, es una duna nueva creada con todo este proyecto. Y detrás se ven pues, nuevas trampas y nuevas... Y ahora ya pasaría a Ramón, que os explicará la siguiente fase. Acabo con esta diapositiva. Esto es una serie de medidas que está tomando un meteorólogo del Estartit, en la zona donde estamos trabajando, que tiene una serie que mide la temperatura del mar, el nivel del mar, y son de las series más largas que hay en el Mediterráneo occidental. De hecho, muchos especialistas, muchos ecólogos marines están utilizando esta serie para estudiar y hacer patrones de simulaciones de cambio climático. Y aquí se puede ver cómo en 30 años se ha ganado 10 centímetros, ha subido 10 centímetros el nivel del mar en la zona de la Platera, una zona cercana a la Platera. Y ya paso sin más a Ramón, que os pasará las conclusiones. Sí, si dejas de compartir. Sí, ya está. Sí, vale. Un momento. A ver si me deja compartirla. No sé si ya se ve. Sí, se ve, Ramón. Vale. Para nosotros era muy importante
poder explicar que lo que estábamos haciendo servía también para luchar contra el cambio climático. Pensar que estamos hablando con ayuntamientos, les estamos pidiendo que retiren la zona donde tienen actividades turísticas que tienen un ingreso y que las dejen para restaurar hábitats. Les estamos pidiendo que limpien manualmente en vez de mecánicamente, y para convencerlos a veces es importante poner números sobre la mesa. Es por eso que hicimos los vuelos de dron, para demostrar que realmente captábamos arena. El primero lo hicimos ya cuando llevábamos más de un año haciendo restauración de hábitats. Hay dos zonas, en una que hicimos una actuación más intensa con plantaciones y en otra donde las actuaciones no fueron tan intensas. Pero en estos 2 años de seguimiento, en la zona con actividad más intensa se subió 1,5 metros, un poco más, y en la otra 1,12 centímetros el nivel medio de la altura de la arena. Si miráis aquí en el gráfico este de la izquierda, en rojo está bueno, el recuadro en amarillo es la zona de trabajo, en rojo está la zona donde se ha ganado arena y en azul en donde hemos perdido arena. Es un sistema muy dinámico, no puedes ganar en todas partes. Y lo que sí se ve es que se va perdiendo arena en la zona de playa, pero en conjunto estamos acumulando. Además, haciendo números, es un sistema muy barato de recuperar arena, mucho más económico que los típicos aportes continuos que hacen quitándolo de otras zonas, y además recuperamos hábitats. El sistema funciona y, de hecho, algún ayuntamiento que incluso que no es de la zona nos ha pedido asesoramiento para hacer proyectos similares. Y creemos que es algo que se puede ir replicando. Pero hay dos elementos. Perdona un momentito, Ramón, perdona. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, es que Sí. yo creo que es por la versión que tengas del PowerPoint, o no sé, que la estamos viendo, creo que a todo el mundo le pasa, ¿verdad? Se ve en pantalla raro. Entonces, creo que es mejor que quites que la dejes así. Así, sí, vale. Perfecto, gracias. Vale, perdona. Hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Es un sistema dinámico, está continuamente trabajando, entonces cuando haces el proyecto habría que prever siempre un mantenimiento. Si no, cada vez que hay un temporal las condiciones te cambian, lo que has hecho se te puede romper, los balizamientos se te pueden cubrir y quedar enterrados por efecto de la arena. Pero si hacemos acciones continuadas, pasa como alguna de las imágenes que nos ha enseñado Santi, que al final consigue recuperar y acumular y darle estabilidad a esa duna. Que el proyecto fue un éxito, en parte se ve de manifiesto porque una empresa pública, Infraestructuras Buncat, cogió nuestra iniciativa y la exportó al resto de las dunas del parque, y además hizo las mismas acciones en lo que sería el Parque de los Aiguamolls del Empordà, en un proyecto de casi 600.000 euros. Estos proyectos son caros, sobre todo por el tema de cambiar la movilidad de la gente. Hay que impedir el paso. En el momento que haces pasarelas, que haces itinerarios, te incrementa mucho los costes. Pero el simple hecho de balizar con palo y cuerda es muy barato, las trampas son relativamente económicas y el mantenimiento también. Para abordar un proyecto de este tipo hay que pensar que los hábitats son muy dinámicos, son muy frágiles, están expuestos a eventos ambientales que te pueden cambiar las condiciones, que vas a encontrarte multiplicidad de usos y de actores sobre el terreno que te pueden alterar lo que tú estás trabajando. Es decir, hay que trabajar a nivel municipal, con la gente que vive, con la gente que utiliza estas zonas de duna playa. Y el proyecto tiene que ser muy, muy adaptable, y la gestión también. Si no, difícilmente tienen éxito.
Antes ha comentado Santi, es muy importante partir de una diagnosis experta. El colocar trampas no es banal, no hay que mirar la dirección del viento y colocarlas perpendicularmente, porque a nivel de microtopografía una trampa mal colocada puede trabajar de manera contraria a la que tú prevés. Una trampa mal colocada puede destruir duna en vez de crearla. Luego hay que hacer el proyecto e incluso antes de ejecutarlo, sobre todo el balizamiento, ¿no? Pero la parte de trampas, tienes que evaluar si se mantienen las condiciones cuando hiciste la diagnosis previa al proyecto, porque puede haber habido un temporal que te lo cambie todo. Y entonces, antes de ejecutar, ver si tienes que hacer alguna pequeña modificación. Hay que hacer un mantenimiento y entrarías en un ciclo continuo de revisión, porque cada vez que tengas un evento de cambio, como tuvimos ahora el temporal Gloria, las condiciones te cambian y puedes requerir un nuevo proyecto previo a una diagnosis. Y también sería bueno que cada ciertos años se hiciera esta revisión periódica de si el sistema está funcionando como quieres que funcione. En nuestro caso ya he comentado que el que nos has estado asesorando fue el Francesc Xavier Roig Munar, que es un experto de las Baleares. Y es clave. A nivel de costos, el proyecto puede variar mucho, desde si simplemente haces un balizamiento sencillo, si reorientas con itinerarios y pasaleras de madera a la gente, y el mantenimiento, en cambio, puede ser muy económico. Simplemente ir reponiendo el mantenimiento. Una cosa importante es que esta delimitación con palo y cuerda hay que retirarla cada año y volverla a poner, porque si no los temporales te rompen todo el sistema, y es mejor retirar la cuerda y volverla a poner que que un temporal empiece a arrancar uno de los postes y se crea como un efecto sinérgico que te acaba destrozando grandes zonas de balizamiento. Estos son imágenes de lo que ha pasado con el temporal Gloria en esta zona. Nos trajo multitud de restos. La gente empezó a construir pisoteándote las dunas, retirando por donde no quieres y acumulándote restos donde no te interesa, y el viento ha seguido haciendo su trabajo y ha seguido acumulando arena. Ahora hemos encargado una nueva diagnosis y tendremos que hacer un nuevo proyecto para ver cómo retiramos y trabajamos estos restos. Y esto es algo que en un contexto de cambio climático cada vez nos encontramos más. Pero eso sí, también hemos visto que con el temporal Gloria, las zonas donde rompió el temporal eran las zonas donde no habían estas acciones de restauración. De la acumulación de duna que habíamos puesto, protegió la parte que estaba más allá de las dunas, de manera que el sistema se ha comportado como se esperaba que hiciera. Entonces es importante seguir haciendo este mantenimiento y este trabajo continuo, que ya digo, creemos que es rentable. Queríamos hacer hincapié en el tema de la diagnosis, que se tiene que hacer en varias fases, más que nada porque por experiencia propia, aquí en esta zona se hizo alguna experiencia de intentos de restauración de dunas que fracasó por no tener una evaluación adecuada. Disculpa, Ramón, 2 minutos, por favor. Sí, ya estoy terminando. Y luego también habría que incorporar siempre un mantenimiento, si no difícilmente será viable y el efecto de lo que está restaurando será limitado en el tiempo. Esto sería un gráfico un poco de cómo podrías actuar en caso de que no tengas prácticamente presupuesto y no puedas mantener, pues a veces un simple balizamiento ya es una mejora. En caso de que tienes algo más de recursos, colocar trampas de arena en ciertas zonas clave sería interesante. Y si hay un mantenimiento, puedes alargar este efecto. Pero realmente para entrar en una restauración de dunas tienes que prever este mantenimiento. Y luego, a cuantas más acciones hagas, más acelerarás el proceso de recuperación de duna. Pero sí que necesitarás este mantenimiento para entrar en un sistema de mejora continua del sistema dunar y de mantenimiento frente a condiciones de cambio climático de este espacio playa-duna. Y ya estaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, Santi, y gracias y enhorabuena de nuevo
a todas las personas implicadas del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes y Baix Ter y todo el resto de entidades y administraciones implicadas, porque tanto en este como en los otros proyectos habéis visto que uno de los criterios que más valoramos, además, ¿no?, de esta apertura a la sociedad y esta integración en el territorio, es el de que haya una participación de entidades de diversos tipos, porque entendemos que es lo que da mucha solidez y continuidad a los proyectos. Y creo realmente que todos los premiados, mencionados y la práctica totalidad de proyectos presentados han hecho mucho hincapié en buscar estas alianzas estratégicas que son clave para el conjunto del programa de trabajo de Europarc. Antes de terminar esta parte de presentaciones, quisiera también mencionar, agradecer y felicitar al proyecto que ha recibido la mención en este apartado de cambio climático, que es el Plan Alimentario de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas de Terras do Mandeo, como herramienta para la creación de empleo local, el fomento de la biodiversidad agraria y la mitigación del cambio climático, presentado por la Asociación de Desenvolvimiento Rural Mariñas Betanzos. También enhorabuena, felicidades y nada, simplemente una vez más agradecer la gran cantidad de proyectos que se han presentado. Todos ellos merecían alguna mención por alguno de los instrumentos o propuestas, y una vez más animo a todas las personas que ya trabajamos en este mundo a tener muy presente, ¿no?, este repositorio donde tenemos todo este conjunto de buenas prácticas, que todas seguro que tienen algún elemento inspirador para nuestro trabajo y nuestro día a día. Y sin más, pues paso la palabra a Marta Mújica para que por favor proceda al debate y a dinamizar las preguntas que ha habido y que puede haber en el chat. Muchas gracias, Marta. Muy bien, Carlos. Pues gracias también a todos los participantes. El chat ha estado bastante activo, sobre todo para dar la enhorabuena y resaltar pues tanto los datos concretos que habéis ofrecido como la superación de dificultades que hay en los territorios. Voy a rescatar de momento una pregunta muy concreta y creo que está otra en camino. Hay una pregunta concreta para Juan Martín de Salarte, de Fernando, o dos preguntas que tienen que ver con el chorlitejo, que nos has ilustrado muy bien, también de forma dinámica. Te preguntan en qué tipo de hábitat nidificaban anteriormente a vuestra intervención sobre el terreno, ¿no? ¿En qué tipo de hábitat nidificaban? Y si lo hacían en otro, que dicen no recuerda los datos, si tenéis alguna información, algunos datos de supervivencia de pollos en el hábitat anterior en el que nidificasen, si es así. Es una pregunta concreta para Juan, si tienes el micro abierto. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y por la pregunta. El chorlitejo patinegro y el resto de especies objeto del trabajo crían fundamentalmente pegados a sistemas lóticos, a zonas que tengan cierta cobertura de agua en la que haya microinvertebrados y demás. Hay un estudio muy interesante de Juan Amat, de la Estación Biológica y de la Universidad de Cádiz, en el que ellos demuestran que el chorlitejo patinegro concretamente selecciona positivamente criar o el charrancito, criar en zonas de salinas, porque saben que son zonas que están manejadas y que el agua no va a subir de una determinada cota. Eso, como después hemos visto en la presentación de las dunas, se pone de manifiesto con episodios temporales o con grandes pleamares, con inundaciones. Las aves, cuando ya tienen estos sistemas totalmente ocupados, estas salinas activas o estas zonas de lagunas interiores activas, se desplazan a criar a la playa, pero en la playa son zonas mucho más vulnerables, ¿no? Por problemas por predación, por temas de inundaciones, por temporales y también por temas de perros. Entonces, bueno, ¿dónde criaban antes? Pues crían en zonas, en lagunas costeras, en playa
y en restos de salinas que todavía mantienen alguna cobertura de agua. Después preguntaba también por la tasa de supervivencia. Bueno, el éxito de eclosión es un poco, según los investigadores, lo más importante para la cría de estas especies, porque son más vulnerables frente a cuando están en huevo, son más vulnerables por predación por gaviota patía amarilla, por ejemplo, o por ratas y gatos, que son los predadores las incidencias más notables que hay en la salina de la Esperanza. Como ha dicho el ponente posterior, como los patinegros son nidífugos, tienen, una vez que ha eclosionado y el pollo es viable, suele buscarse la vida bastante bien, suele guarecerse depredadores como estas gaviotas, estas ratas y gatos, incluso algún milano, algún cernícalo, pero no tengo los datos de supervivencia de pollo, en este momento no los tengo. Muchas gracias, Juan. En los enlaces que os estamos pasando con las fichas de cada experiencia están también los correos electrónicos, creo, de los ponentes, por si queréis continuar la relación. Y si no, pues también a través de nuestro correo electrónico general, no dudéis en preguntarnos. Hay dos preguntas más para otros ponentes. A ver, hay una pregunta, a ver si puedo subir, de Patricio, de Castilla y León, que pregunta a los compañeros de Castilla-La Mancha una pregunta que siempre nos hacemos en estos foros, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación con los compañeros de agricultura en todo esta experiencia? A ver, aquí la tengo. Sí, básicamente el proceso de trabajo con agricultura y si se han implicado desde agricultura en la definición de medidas concretas. Antonio Aranda, Félix. Sí. Gracias. Bueno, sí que estaban implicados y eran plenamente conocedores de lo que hacíamos, y de hecho ellos participaron en todas las reuniones que tuvimos, por ejemplo, con las organizaciones de productores agrarios. Entonces, pero la definición de las medidas las hicimos nosotros, en base a la literatura científica y la experiencia que nosotros teníamos. Pero bueno, sí que venían con nosotros de la mano a la hora y sí que eran conocedores plenamente de todo lo que se hacía. Muchas gracias. Os voy a trasladar una pregunta que ahora pondré en el chat para todos, que me ha llegado solo a mí. Es una pregunta para Gerardo y pregunta si Paradores compran, lo voy a leer tal cual y si no se entiende, me parece que ha sido Conchi, si Paradores compra conjunto o cada parador encarga, y si el resto de la comercialización se hace en circuitos cortos o son más amplios, y cómo fueron estas gestiones para lograr la comercialización. Gerardo. Me tenéis que... ahora sí. Sí, Paradores compra directamente las plataformas comerciales con las que trabajamos, con Arimerca y con Lupa en Cantabria. Ellos usan su plataforma de distribución con los vehículos para llegar a los paradores, y los paradores les piden a ellos directamente. Hablo de paradores del norte de España. Por el COVID el año pasado no se pudo poner en marcha, se ha parado, estuvo cerrado paradores, como bien sabéis, y este año está organizado de esa forma. La respuesta ha sido muy interesante. O sea, las 10.000 kilos, las 10 toneladas se vendieron, como ya he dicho, en 2 meses y medio, y la demanda comprendía que el producto tenía un valor añadido, que era más allá que comer carne extensiva, sino que era carne que además aportaba biodiversidad, y los paradores, ese es el mismo mensaje que están ahora mismo utilizando. Ignacio Bosch, responsable de Paradores del Norte de España, ha sido una persona muy sensible a este proyecto y eres uno de los principales embajadores de la iniciativa. Muchas gracias, Gerardo. Para el proyecto Pletera, pregunta Germán Flor, que además ha mandado información adicional en el Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo. Dice que si habéis contemplado mantener restos de ramas y troncos como base para el acúmulo de arena
en lugar de retirarlos. También dice, como podéis ver en el chat, que podrían hacer el efecto que provoca la posidonia en la zona de Baleares o los geotextiles en otras zonas del mundo. Ramón o como quiera. ¿Santi? Sí, yo mismo. Bien, de hecho ya lo estamos haciendo, ¿eh? El problema es la cantidad que te llega. Las fotografías que os ha enseñado al final en Ramón es una cantidad inmensa de un temporal único en decenas de años, ¿no? Generalmente cuando llegan pocas cañas o troncos, lo que hacemos es cuando lo acordamos con el ayuntamiento, se limpia, entre comillas, lo que son troncos y cañas en la parte baja de la playa, la zona donde toca el oleaje, para que los visitantes de la playa, la gente que va a disfrutar la playa, pueda pasear al lado del mar y se retiran a la playa alta. Y hasta hemos llegado a hacer estructuras, simular trampas, ¿no? y sellar heridas con restos vegetales. Eso habitualmente se hace de una manera más pequeña, pero el problema es cuando ya te vienen estas grandes aportaciones que puede llegar a haber, no sé, encontrarnos con 1,5 metros de altura de troncos y cañas. Eso hay que retirarlo, la parte de que toca más a la playa, porque si no la gente te sube y te pasa por encima de las dunas que está restaurando, y luego seguramente hay demasiados restos vegetales y también muchos plásticos. Llega mucha caña por la destrucción del bosque de ribera, etcétera, ¿no? Y entonces, una parte a lo mejor hay que quemarla, porque también si hay una acumulación de restos vegetales muy grande, puede hacer crecer vegetación invasora como, no sé, la caña mismo o especies ruderales. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio. Esa fotografía es justamente la desembocadura del río Ter. Y allí sí que tenemos ese problema que seguramente hay que retirar el exceso de troncos. Algunos de estos se pueden derivar a otras zonas, o algunos habrá que retirarlos. Y luego en otras zonas, cuando van llegando troncos aquí y allá, pues se hace como la posidonia, se recolocan en la parte alta y además no entras en conflicto con el turismo, ¿no? Entonces, a la parte alta además se acumula más arena fácilmente y rápidamente, en cuestión de meses de viento, ¿no? De temporales de viento, pues se va tapando por la arena, la vegetación dural lo va tapando. A veces es un desequilibrio que hay por exceso de troncos, no porque no sean útiles. Muy bien. Muchas gracias, Santi. No veo más preguntas en el chat y veo que hay gente que se está despidiendo ya, dando la enhorabuena a todos los premiados. Entonces, si os parece, vamos a ir cerrando. Muchos decís experiencias inspiradoras, experiencias innovadoras. Nosotros mismos en la organización pues a veces hemos utilizado los dos términos porque en realidad son las dos cosas, ¿no? Inspiradoras e innovadoras, y os animamos a estar pendientes de cuando convoquemos ojalá la tercera edición de los premios que os asoméis, porque bueno, así aprendemos todos. Va a cerrar la sesión Rafa Mata. Y yo quería aprovechar también para dar las gracias a Javi Puertas, que ha estado detrás de toda la organización de esta sesión. También manifestar el gusto, ¿no? de ver a tantas personas que estáis en tantos sitios, no solo de España, sino más allá de nuestras fronteras. He visto en el chat a Antonio da Silva, que hizo el máster con nosotros de espacios protegidos hace unos años, desde Guinea-Bissau. Es una de las cosas buenas de poder hacer cosas online. Rafa, cuando quieras. Sí, muy bien. Pues también me sumo el agradecimiento a Javi y a todos los esfuerzos desde la oficina técnica para que este webinario haya sido posible y haya funcionado y haya ido tan bien. Bueno, quería despedirme, más allá de un agradecimiento protocolario, agradeceros de corazón a todos los premiados por el interés que os habéis tomado en elaborar estas presentaciones que nos han acercado con mucha calidad y con mucha proximidad a estas experiencias. Yo, encerrado en casa o en nuestros lugares de trabajo como estamos, además nos habéis acercado a un mosaico de paisajes muy diversos, ¿no? Y, bueno, ha estado en la selección de los premios, pero aquí se ha puesto de manifiesto, ¿no? Que hemos pasado de nuestras pseudoestepas agrarias de La Mancha a la alta montaña ganadera de Picos, a las dos caras de los paisajes litorales, ¿no? de la bahía de Cádiz y de Torroella de Montgrí.
en definitiva, un recorrido muy plural, muy diverso, y escuchándoos a todos sacaba una conclusión, que cuando hemos visto las distintas candidaturas y finalmente los premios se reafirman ahora, y es realmente el carácter transversal, integrador de todas las experiencias. Recordad que, bueno, tenemos en nuestro programa Sociedades Protegidas 8 líneas, no las hemos mencionado al principio, pero para despedirnos las señalo ahora. Tenemos integración en el territorio y en la sociedad, y creo que todas las experiencias han participado de eso. Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano. Me ha interesado en todas ellas, en las premiadas y en otras que aquí no se han expuesto, que velamos por el mantenimiento de los servicios, pero sobre todo actuamos por el mantenimiento de las funciones. Sin funciones no hay servicios, y creo que en todas las experiencias ha habido un esfuerzo y un compromiso técnico y científico por mantener funciones. Y muchas de ellas son funciones productivas realmente sostenibles y resilientes, porque esas son la garantía de los servicios, ¿no? Conocimiento científico y gestión. Mira, yo soy más del mundo académico que el de la gestión, aunque tengo alguna implicación en la gestión. Y aquí me ha parecido que ha habido conocimiento científico que ha ayudado a la formulación de experiencias, pero es que estas experiencias también están generando conocimiento científico. Realmente es un círculo virtuoso de ciencia y gestión que ha quedado de manifiesto en todas. Comunicación y educación ambiental, muy transversal. Modelos de gobernanza han estado muy presentes en la relación de las administraciones de espacios protegidos con urbanismo. El ejemplo de Torroella, ¿no? La paralización de una urbanización y una iniciativa de regeneración de dunas con agricultura, en definitiva, con paradores, es decir, con la política turística. Modelos de financiación, porque necesitamos financiación, pero financiación intencionada, no café para todos, sino financiación que van al núcleo de las necesidades de estos proyectos. Y eso nos abre la mirada a todo el replanteamiento de la PAC que tenemos presente, que hace un guiño muy potente a la incorporación de la biodiversidad y de la naturaleza a la reforma de la PAC y a la agricultura. La ambientalización de las políticas sectoriales, también muy presente en las experiencias, y la cooperación internacional. Creo que ha habido alguna experiencia que se ha integrado, que ha iluminado redes de investigación, de conocimiento y de gestión, pues a escala europea, casi a escala planetaria. Yo terminaría con esa imagen del apareamiento fugaz del chorlitejo, que es un canto a la vida, que es un canto a la vida natural y a la vida social que subyace en nuestras áreas protegidas integradas en el territorio y en todas las experiencias, en las premiadas y en las que no lo han sido, pero que, como bien decía Carlas, lo merecerían, porque este es el camino. En estos momentos duros, difíciles, donde la falta de salud de nuestros ecosistemas están en la base de la falta de salud de los seres humanos, creo que este encuentro es un canto de futuro, un canto a la vida, y espero que podamos vernos, abrazarnos y felicitarnos nuevamente en el próximo 26º Congreso SPAR, que con salud esperamos celebrar en cuanto sea posible. Y desde luego, como decía Marta, llamaros la atención sobre que se abrirán pronto a la tercera convocatoria de los premios. Animaros a todas las entidades públicas, privadas, organizaciones del tercer sector a participar, porque esa participación es un aprendizaje colectivo, y en ese aprendizaje colectivo está nuestro futuro y nuestra fuerza. De manera que muchísimas gracias, buenas tardes y un abrazo muy afectuoso y muy natural a todas y a todos los que habéis participado en este webinario. Gracias. Muchísimas gracias. Cuidaos mucho. Hasta pronto. Gracias, un besazo. Muchas gracias a todos. A seguir cuidándose.